Oración. Es una unidad sintáctica con sentido completo, que está formada por predicado y sujeto. Este último puede ser expreso o implícito. El sujeto es quien efectúa la acción o de quien se dice algo, y el predicado especifica la acción que realiza el sujeto o lo que se dice del sujeto. Asimismo, en el predicado siempre se encuentra el verbo. Ahora sí, vamos a entrar a definir, a trabajar este primer tema, la oración. La oración es una unidad sintáctica con un sentido completo. Sus principales constituyentes, como bien decía Neurona, son el sujeto y el predicado. El sujeto puede ser expreso o puede ser implícito. Lo veremos más adelante en algunas oraciones. Los constituyentes principales de la oración, como decía, ese sujeto y ese predicado, también son llamados sintagma nominal, sujeto, y sintagma verbal, predicado. Por ejemplo, en la oración, vamos a ir a la pizarra, en la oración, el COVID-19 ha cambiado el COVID-19 ha cambiado el mundo y la humanidad. En esta oración, el constituyente o el sintagma nominal, que es el sujeto, es la persona de quien se está hablando en esa oración, es quien realiza o ejecuta la acción indicada en el verbo. El sintagma verbal, que es todo esto, es donde se dice o expresa lo que se dice de este sujeto. Es muy importante que cuando vayamos a escribir siempre tengamos en cuenta que debemos empezar con una mayúscula y terminar en el punto. Si la oración es interrogativa, pues va a terminar en un signo de interrogación. Es importante tomar en cuenta esos detalles. El sintagma nominal, sujeto, tiene un núcleo. Voy a usar otro color para destacar. Con este color rosado estoy indicando que este es el núcleo del sintagma nominal. Sujeto. Y el núcleo del sintagma verbal, voy a usar otro color. Voy a tomar este morado para indicar que este verbo o estos dos verbos, porque aquí hay dos verbos, un verbo que se está conjugando y un verbo que sirve de auxiliar. Esta construcción que está aquí, estas formas verbales, constituyen el núcleo del sintagma verbal. Predicado. Es importante que notemos, un sintagma es un grupo de palabras o una palabra que va a desempeñar una función sintáctica dentro de la oración. Siempre, en este caso, va a haber una palabra núcleo. ¿Cuál es el núcleo del sintagma nominal? El sintagma nominal tiene como núcleo COVID. Es la palabra que nombra a ese sujeto del que estamos hablando. Ahora, en el sintagma verbal, el núcleo siempre será un verbo. Ahora bien, en el sintagma nominal, ese núcleo puede ser un sustantivo o un pronombre. Siempre será esa palabra que nombra o refiere al sujeto del que estamos hablando. Investigar. Según la Real Academia de la Lengua Española, la define como indagar para descubrir algo o realizar actividades intelectuales y experimentales
de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. Ahora vamos a pasar a estas características distintivas del artículo divulgativo, aquellas que le hacen único entre todos los textos. Vamos a ver estas características aquí en la pizarra ahora. Dentro de las características podemos mencionar, número 1, el artículo divulgativo utiliza un lenguaje sencillo. Siempre cuando hablamos del lenguaje sencillo tenemos en mente al público al que va dirigido este tipo de texto. A todo público, de manera, su lenguaje ha de ser claro, ameno y accesible. Cabe resaltar que, aunque es a un público general, se toma en cuenta la formación del público y la edad del mismo. Por ejemplo, si este artículo de divulgación va dirigido a un público infantil, es importante considerar esas edades. Otra característica importante es la objetividad. La objetividad es lo opuesto a la subjetividad. Es importante que tengamos presente que en un artículo de opinión el autor no puede presentar o dar opiniones, no puede parcializarse hacia un tema aunque le guste. Es necesario que presente la información de manera neutral, permitiendo que el lector pues tome su propia decisión y adquiera una postura con relación a ese tema que se ha presentado. Otra característica de este tipo de texto es que debe ser claro y preciso. Su autor ha de usar todas las palabras necesarias con el objetivo de que ese público pueda entender el mensaje que se está transmitiendo, el tema o materia que se está divulgando. Y por último, retomando esa pregunta que nos hizo Ricardo Celestino, la cuarta característica del texto divulgativo se refiere precisamente a que su autor no tiene que ser científico. La pregunta que nos hacía el estudiante, dando a entender, él me preguntaba, ¿cómo escribo si no soy un científico? Pues ahí está. Una de esas características es, no tienes que ser científico, como te decía en la respuesta. No tienes que ser un académico. Solamente se necesita que hagas una investigación exhaustiva, profunda sobre ese tema que vas a divulgar o sobre el que vas a escribir para que tengas una base conceptual sólida y puedas tener un manejo adecuado de la información. Estas son las características del texto divulgativo y que debemos tenerla muy en cuenta cuando vayamos a redactarlo. Ahora vamos a pasar a una de las partes que a mí más me gusta de la clase. ¿Lista para la trivia? Estoy lista, profesora. Bien, listos en casa y a jugar. La primera pregunta. Este es un falso y un verdadero. Las verdaderas, verdaderas, y las falsas me las justificas. Bien. Así es. El artículo divulgativo está dirigido a un público especializado. Según analizo, eso es falso.
Está dirigido a un público general, por lo que no se requiere de un conocimiento del tema para poder entenderlo. Excelente respuesta. Número 2. El artículo divulgativo no necesita que su autor sea un científico. El enunciado es verdadero. Bien. La tercera. El propósito de un artículo de divulgación es difundir ideas, conceptos, descubrimientos relacionados con la ciencia y la tecnología. Justamente ese es el propósito de estos textos, por lo tanto, es verdadero. Muy bien, Neurona. La última pregunta está relacionada con el lenguaje que se utiliza en este tipo de texto. Y dice, el lenguaje del artículo de divulgación debe ser claro, ameno y sencillo. ¿Es esto cierto o falso? Según analizo, eso es verdadero. Muy bien. Todas tus respuestas eran correctas. Movimiento. Es un cambio de posición o de lugar de alguien o de algo. Es también el estado en que se encuentra un cuerpo mientras cambia de posición. Si hablamos de movimiento, ¿te has preguntado por qué se mueven los objetos? ¿O el cuerpo? ¿Por qué se mueve? Si te fijas a tu alrededor, diferentes objetos se mueven y esto es debido a una fuerza aplicada por otro cuerpo. Por ejemplo, el carrito del supermercado, si pateamos una pelota de fútbol o si lanzamos una pelota de béisbol o una de básquetbol. También podrás darte cuenta que hay algunos objetos que no se mueven aunque apliquemos una fuerza, como por ejemplo esa fuerza que realizamos tratando de empujar la pared. Neurona, en base a esto, ¿sabes de qué vamos a hablar en el día de hoy? Hoy hablaremos sobre la fuerza. Así es, vamos a conocer el concepto, la clasificación y esas causas o esos efectos que puede provocar las fuerzas que se le aplican a un objeto. Recuerda que en clases anteriores hemos hablado sobre magnitud física y además de decir que pueden ser fundamentales y derivadas, también vimos que se clasifican en escalares y vectoriales. Recordemos que una magnitud es escalar cuando solamente necesitamos aplicar o expresarla por un valor numérico y una unidad de medida. Por su parte, las magnitudes vectoriales, aparte de esa unidad de medida y ese valor numérico, necesitan que expresemos su dirección y el sentido en el que se aplican. ¿Y por qué estoy hablando sobre esto? Porque en física la fuerza se define de la siguiente manera. Es esa magnitud vectorial que provoca o altera el estado de reposo o movimiento de los cuerpos. También provoca lo que es una transformación o deformación en ese cuerpo. Por ejemplo, si arrastramos un objeto, si lo atraemos hacia nosotros, si empujamos algún cuerpo, este podrá cambiar lo que es el movimiento, esa velocidad y dependiendo de la fuerza que apliquemos, podremos deformar ese elemento. En el Sistema Internacional de Unidades, como esa fuerza se define con la relación de la masa y la aceleración, también es considerada como una magnitud derivada y utiliza como unidad de medida el newton y se expresa con el símbolo N. Para expresar la fuerza utilizamos el newton y se expresa con el símbolo N mayúscula. Este ha recibido el nombre gracias al científico, físico y matemático Isaac Newton, quien ha realizado grandes aportes al estudio de la física y también postuló las leyes que hoy llevan su nombre, que es las leyes de Newton. A partir de esto, podemos decir que... Neurona, tengo una pregunta para ti. ¿Sabes lo que es el Newton? Estoy analizando. Encontré la respuesta, profesora. Pues dímela. El newton es una unidad derivada del Sistema Internacional que se define como la fuerza necesaria para proporcionar una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado
a un objeto de 1 kilogramo de masa. Exactamente. Y esta fuerza y el peso de un objeto se puede calcular con un instrumento muy importante que se conoce como dinamómetro. Este instrumento fue creado por Isaac Newton y basa su funcionamiento mediante el estiramiento de un resorte que se basa en la ley de la elasticidad creada por Hooke. A partir de esto, también podemos ver esos efectos que producen las fuerzas en los cuerpos. Uno de ellos es la aceleración. Recuerden que la aceleración provoca cambios en la velocidad del objeto. Por ejemplo, esa fuerza que realizamos para impulsar ese balón de basquetbol o esa pelota de béisbol provoca una aceleración en ese objeto que intervendrá en esa velocidad para que se pueda desplazar. Otro efecto es la deformación. Las deformaciones es cuando aplicamos cierta fuerza a algunos elementos elásticos. Estos pueden deformarse de manera tal que en ocasiones no pueden volver a su forma original y en otras sí pueden volver, de acuerdo a la memoria que presente este elemento. Y por último, el efecto que mayormente conocemos es ese cambio de movimiento, es decir, ese cuerpo pasa del estado de reposo a provocar un movimiento por esa fuerza que ejercemos sobre él. También es importante que presten atención a la siguiente parte. De acuerdo a esa interacción que presenten los cuerpos de contacto, podremos definir diferentes clasificaciones de la fuerza. Una de ellas es la fuerza de contacto, que, como su nombre lo indica, es aquella en que tendremos que estar directamente en contacto o ejercer una fuerza y contactar con el otro cuerpo que vamos a ejercer. Por ejemplo, si yo muevo este objeto, estoy directamente en contacto con el otro objeto. Otra clasificación es la fuerza a distancia. Esta fuerza, como su nombre lo indica, no necesita un contacto directo con el otro objeto que se vaya a mover. Por ejemplo, las fuerzas magnéticas. Esa fuerza que provocan los imanes que permite que ese objeto se mueva por esa atracción de ambos metales. Y por último, tenemos una fuerza muy importante, que es la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad no es más que esa fuerza que ejerce la Tierra o los cuerpos celestes sobre los objetos que están alrededor o encima de él. Ley. Es un principio que se establece sobre la base de una evidencia y de hechos concretos, y deben disponerse de una teoría. Con las leyes de Newton podremos calcular lo que es la fuerza aplicada hacia ese objeto y la aceleración con que se mueve la misma. Por ejemplo, ese cálculo con ese golpe que le podemos hacer a una pelota de fútbol, ese lanzamiento que realizamos a una pelota de béisbol o cuando atrapamos un objeto. Vamos a ver un ejemplo claro. Si decimos que un motociclista aplica una fuerza a su moto que viaja a un movimiento rectilíneo uniforme, si la masa de esa moto es de 150 kilogramos y la aceleración de 12 metros sobre segundo, ¿cuál fue la fuerza aplicada? Entonces vamos a ver. Tenemos como datos que nuestra masa es igual a 150 kilogramos y la aceleración es igual a 12 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces vamos a sustituir utilizando la fórmula de la fuerza. La fuerza es igual a la masa por aceleración. Fuerza sería igual, la masa es 150 kilogramos, por la aceleración, que son 12 metros sobre segundo al cuadrado. Si realizamos esta multiplicación, nos daría como resultado 1800 newtons. Recuerda que la fuerza se mide en newtons y un newtons es igual
a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Comprendes? Aquí estamos buscando la fuerza realizada sobre esa motocicleta. Vamos a ver otro ejercicio. Vamos a buscar la aceleración aplicada. Si decimos que un futbolista patea una pelota con una fuerza de 90 newtons y este balón pesa 1.5 kilogramos de masa, ¿cuál sería la aceleración de este balón? Vamos a verlo a continuación. En este caso tenemos el valor de Newton, es decir, de esa fuerza aplicada, que la fuerza es igual a 90 Newton y la masa es igual a 1.5 kilogramos. Recuerden que el Newton es igual a kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces sería lo mismo si dijéramos que esa fuerza es de 90 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces procedemos a sustituir nuestras variables utilizando la fórmula para obtener la aceleración del balón. Aceleración es igual a la fuerza entre la masa. Aceleración sería igual esa fuerza 90 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado entre la masa de nuestro balón, 1.5 kilogramos. Y nuestra aceleración sería, si dividimos 90 entre 1.5, daría como resultado 60. Y eliminamos este kilogramos que está multiplicando con este que está dividiendo y nos quedarían metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ese balón aceleró a 60 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Comprendieron estos ejercicios? Puedes seguir realizando estas fórmulas y obtener esa aceleración o la fuerza aplicada a esos objetos de la vida diaria. Neurona, ¿qué te parece si realizamos la siguiente trivia? Estoy lista. Pues vas a relacionar la columna de la derecha con las informaciones de la izquierda. Te diré los enunciados y me dirás cuál es la respuesta correcta. La primera nos dice, es una propiedad intrínseca de la materia presente en la primera ley de Newton. La respuesta correcta es la inercia. Exactamente. Vamos con la número 2. Establece que todo cuerpo permanece en estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme a menos que se le aplique una fuerza sobre él. La respuesta correcta se refiere a la primera ley de Newton. Exactamente. Vamos con la número 3. Esta ley describe el cambio de movimiento que se presenta cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo. ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta, segunda ley de Newton. Exactamente. Recuerden que esta ley también es conocida como ley fundamental de la dinámica. Por último tenemos la número 4 y esta nos dice, con toda acción ocurre siempre una reacción igual o contraria. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta correcta, tercera ley de Newton. Exactamente, la ley de Newton que corresponde a la ley de acción y reacción. Le petit déjeuner, c'est le premier repas de la journée. C'est aussi le plus important. Alors, avant de commencer avec les activités du jour, il faut prendre son petit déjeuner. Et comme dit ce vieil adage, ventre affamé n'a point d'oreille. À savoir, celui qui a faim ne peut pas réfléchir. Il n'écoute pas et n'entend rien. Alors, pour un bon apprentissage, il faut prendre son petit déjeuner.
El desayuno es la primera comida del día. Es también la más importante, pues antes de comenzar las actividades del día, hay que desayunar. Y como dice el viejo refrán, el vientre hambriento no tiene oídos. Es decir, una persona con hambre no puede pensar, reflexionar, ni escucha, ni entiende nada. Pues para un aprendizaje eficiente es necesario un buen desayuno. Et voilà, antérieurement, nous avons parlé de nos goûts, dégoûts, fruits, légumes, aliments, boissons. Et aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil rétrospectif. Hemos aprendido anteriormente a hablar de gustos, disgustos, frutas, legumbres, alimentos, bebidas. Hoy vamos a recordar y vamos a comenzar con el verbo manger. Nous allons commencer avec le verbe manger, el verbo comer que vimos anteriormente. Vamos a conjugar ese verbo de nuevo, repetirlo, pero añadiendo unas expresiones. Bien, tu atención, por favor. Je mange du pain. Yo como pan. Tu manges des céréales. Tu comes cereales. Il mange des pommes de terre. Elle come papas. Ouais. Elle mange des fruits. Ella come frutas. Nous mangeons du riz. Nosotros comemos arroz. Vous mangez de la salade. Ustedes comen ensalada. Ils mangent du poulet. Ellos comen pollo. Elles mangent des pommes. Ellas comen manzanas. Profesor, hemos recibido algunos comentarios y preguntas vía redes sociales. ¡Oh, qué bien! Agradecemos mucho la sintonía de nuestros estudiantes que siempre están conectados, aprendiendo desde casa con nosotros. Vamos a ver, Neón. Julián Vargas, desde Villafaro, nos envía lo siguiente. Prof, je mange de todo. Julián, voilà, je mange de todo. Je mange de tout. Hein? Je mange de tout. Très bien, Julián. Je mange de tout. Bien. ¿Il y a autre chose, Neon? Así es. María Portorreal, desde Gambita San Cristóbal, nos envía la siguiente pregunta. María Portorreal. Prof, ¿cómo on dit yo como lo que sé en francés? Yo como lo que sea. Y yo también como lo que sea. Oh. Je mange n'importe quoi. Je mange n'importe quoi. Je mange n'importe quoi. María, Gambita San Cristóbal. Très bien. Elías Espinosa, desde Monte Plata, nos envía la siguiente pregunta. ¿Cómo on dit tengo hambre en francés? Elías Espinosa, desde Monte Plata. Tengo hambre. J'ai faim. J'ai faim. ¿Puedes repetirlo, Elías? Oui. J'ai faim. Se rappeler, c'est se souvenir, faire revenir dans la mémoire. Selon la théorie de la réminiscence exprimée par Platon, connaître, c'est se souvenir, se remémorer. Recordar. Es acordarse, traer a la memoria algo percibido, aprendido
o conocido, o retener algo en la mente. Según la teoría de la reminiscencia expresada por Platón, conocer es recordar. Y como decimos nosotros, saber es recordar a tiempo. Vas a responder a estas preguntas haciendo notar que sí te acuerdas de lo que has aprendido. Bien. Tu atención, por favor. Question numéro 1. Comment tu t'appelles? ¿Cómo te llamas? ¿Has escrito tu nombre y tu apellido? Muy bien. Je m'appelle. Très bien. Très bien. Numéro 2. Tu as quel âge? Ajá. ¿Qué edad tienes? ¿Has escrito tu respuesta? J'ai 13 ans, 14 ans. Très bien. Numéro 3. Quelle est ta nationalité? Quelle est ta nationalité? ¿Cuál es tu nacionalidad? Je suis... Ajá. ¿Has escrito? Ajá. Je suis dominicain, dominicaine, canadien, canadienne, américain, américaine, haïtien, haïtienne. Très bien. Numéro 4. Où habites-tu? Où habites-tu? ¿Dónde vives? J'habite a. Te recuerdo que siempre debe colocar a, con acento, por cierto. A, accent grave. Bien. J'habite a Los Minas, Santo Domingo. Très bien. Numéro 5. Quelle est ta couleur préférée? Quelle est ta couleur préférée? ¿Cuál es tu color favorito? Ma couleur préférée est... Mi color favorito es... Ma couleur préférée est blanc. Très bien, très bien. ¿Ya terminaste de completar las respuestas? Muy bien, lo hiciste muy bien. Excelente. Et maintenant, nous allons voir les fruits y les légumes. Ahora vamos a recordar las frutas y legumbres. Pero antes quiero recordarte que delante de estas palabras tenemos los artículos determinados, les articles définis. Les articles définis en français sont le, la, et l'apostrophe, les. Le pour le masculin singulier, par exemple, le poivron et la himorron. La pour le féminin singulier, par exemple, la pomme, la manzana. El apóstrofe que no usamos en español, que colocamos delante de una palabra masculina o femenina, comenzando con una vocal o una letra H muda. Y te recuerdo que las vocales en francés son 6. A, E, I, O, U, Y. Bien? A, E, I, O, U, Y. Et puis pour le pluriel, nous avons les, L, E, S, L, E, S. Par exemple, les fruits, las frutas. Bien. Maintenant, répétez après moi, s'il vous plaît. Ahora repite después de mí, por favor, con las frutas y las legumbres. L'orange, L'orange, la fraise, la fraise, la banane, la banane, la mangue, la mangue, la goyave, la goyave, le melon d'eau, le melon d'or, le fruit de la passion, le fruit de la passion, l'ananas, l'ananas, le chou-fleur, le chou-fleur, la betterave,
la betterave, la carotte, la carotte, le concombre, le concombre, le radis, le radis, l'aubergine, l'aubergine, le céleri, le céleri, le brocoli. le brocoli. Très bien. Numbers. A number is a mathematical object used to count, measure, and label. The original examples are the nature numbers 1, 2, 3, 4, and so forth. Numbers can be represented in language with number words. Tú también en casa me puedes acompañar y debes acompañarnos porque practicando es cómo se aprende. Vamos a tomar nota y vamos a repetir junto con nuestra neurona. Let's start. 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, and 9. 9, Let's repeat one more time. 1. 1, Ha! We missed the 0, neuron. Ha! I got you. 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, and 9. 9. Very good, neuron. Do you have any questions? Así es. Identifico algunas preguntas de redes sociales. Muy interesantes. Sus preguntas son muy importantes para nosotros. ¿Cuáles son esas preguntas, neurona? Derek Stepan, desde Villa Duarte, nos pregunta lo siguiente. ¿Por qué se llaman WH question words? Muy interesante pregunta. Eres muy observador, Derek. Muy bien, para ti y para todos los demás. WH question words, WH, W, H es la H. ¿Por qué se llaman así? Si pudiste observar, porque de ahí viene tu pregunta, ¿verdad? Observaste y viste que la gran mayoría se escriben al inicio con W y H. Por eso se llaman WH words. WH words. En la mayoría, no todas, la gran mayoría, inician con W y H. Esa es la razón por la que se llaman WH question words. ¿O alguna otra pregunta, neurona? Así es. Dana Rodríguez, desde Vivienda, nos envía lo siguiente. ¿Qué nos envía Dagna desde En Vivienda? Por favor, ¿me puedes repetir cómo se pronuncia el 0 en inglés para dar un número telefónico? Muy bien, excelente pregunta también. Qué bueno que estás prestando atención. Eso dice que estás aprendiendo muy bien estos contenidos que estamos trabajando para ti. El 0 en inglés tiene una particularidad cuando estamos dando un número de teléfono. ¿Qué pasa con ese 0? Aparte de que los números se dan uno a la vez, el 0, si va en medio de dos números, se pronuncia O. Y si va en posición inicial o final, se pronuncia 0. ¿Quieres escuchar un ejemplo? Toma tu lápiz, tu papel y apunta este número de teléfono que vamos a practicar. 8, 0, 9, 5, 6, 7, 4, 3, 2, 9. ¿Viste cómo es otro número? Vamos a repetir otro número con la misma regla para que veas la diferencia. 8, 2, 9, 7, 6, 8, 0, 3, 4, 5. Dos ejemplos. El primero con el 0 en posición
en medio de dos números y el otro con un 0 al inicio. ¿Viste la diferencia? Repito, en posición en medio de dos números, el 0 se pronuncia O y en posición final e inicial se pronuncia 0. ¿Entendiste, neurona? Así es. ¿Y tú, Dagna, en casa, entendiste? Muy bien, ese es el propósito, que hayas tomado nota y que hayas retomado el tema y lo hayas aprendido. Muy bien por ti. Grammar. Grammar is the set of structured rules governing the composition of clauses, phrases, and words in a natural language. Today we are going to have some exercise to put in practice some grammar points. Yes, put in practice some grammar points. Neuron, do you want to practice today? Yes, teacher. So, and you at home want to practice? Practice is very important to learn. Practicar es muy importante para aprender y Neurona está dispuesta a practicar. Espero que tú también en tu casa estés muy dispuesto y debes practicar, porque practicando es que se aprende. Vamos a ver cuáles ejercicios tenemos para el día de hoy. ¿Podemos empezar, Neurona? Así es, profesora. Bueno, en tu casa puedes tomar nota. Busca tu cuaderno. Te doy el tiempo. Anotas esas cositas que ves muy relevantes y puedes practicar escribiendo todo lo que sale en pantalla. ¿Te animas? Pues vamos a empezar. Neurona, en el día de hoy tenemos unos ejercicios, como habíamos acordado, para poner en práctica que esa gramática, esos temas que ya vimos hoy desde tu casa y con Neurona, vamos a ver qué tanto aprendiste. Vamos a iniciar con un ejercicio que es muy fácil. ¿Qué debes de hacer? Bueno, en el primer ejercicio vamos a organizar unas oraciones. Van a aparecer en pantalla, no están en el orden que deberían. Entonces, tú vas a practicar junto conmigo y con Neurona. Vamos a iniciar. Neurona, letter A said, is first what, name, your. ¿Cuál sería esa oración? What is your first name? Muy bien, excelente. ¿La copiaste? Vamos a ver la letra B. Last is name, what, your. ¿Cuál sería esa oración? What is your last name? Muy bien, what is your last name? Vamos a ver la letra C. ¿Me estás siguiendo? Copia, sí, toma tus apuntes. Vamos a ver la letra C, Neurona. Dice, all you, how, are. ¿Cuál sería esa? Es muy fácil. How old are you? Muy bien, excelente. How old are you? Muy bien. Vamos a ver la letra D. Dice, do, what, you. Te lo repito, vamos a repetir. Do, what, you. Lo tengo. What do you do? Muy bien. What do you do? Good job. Great. Vamos a ver la siguiente. La letra E. Dice, where you live, do. ¿Te lo repito? Muy bien. Where you live, do. It's very easy. Where do you live? Muy bien. Excellent. Good job. Muy bien. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? ¿Puedes repetir, Neurona, por favor? Where do you live? Where do you live? Muy bien, excelente. Y la última, vamos a ver, dice your is favorite color what? ¿Te lo repito? Muy bien. Your is favorite color what? La respuesta correcta es what is your favorite color? What is your favorite color? Muy bien. ¿Podemos repetir todo? Recuerda que debes de organizar esas oraciones. Order the words in the correct order. Van a organizarlo en el orden correcto. Vamos a repetir la respuesta. ¿Me ayudas, Neurona? Por supuesto. Adelante. What is your first name?
What is your first name? What is your last name? What is your last name? How old are you? How old are you? What do you do? What do you do? Where do you live? Where do you live? Y por último, what is your favorite color? What is your favorite color? Muy bien, great. ¿Tomaste apuntes? Muy bien. ¿Viste el orden? ¿Lo seguiste? ¿Pudiste copiar? Repetimos y viste que son muy fáciles. ¿Quiere que te lo repita una última vez? Pues vamos a repetir. Toma apuntes. What is your first name? What is your last name? How old are you? What do you do? Where do you live? What is your favorite color? Científicos e ingenieros biomecánicos de la Universidad Estatal de Carolina del Norte lograron triplicar la velocidad de un robot gracias a la biomecánica del guepardo, el nombre del cual lleva este nuevo avance tecnológico LEAP. Este nuevo tipo de robot blando es capaz de moverse rápidamente sobre superficies sólidas o en el agua que las generaciones anteriores de estas máquinas autónomas. Los investigadores se inspiraron en el guepardo para crear un tipo de robot blando que tiene una columna vertebral biestable accionada por resorte, lo que significa que el robot tiene dos estados estables. Los robots blandos más rápidos hasta ahora podían moverse a velocidades de hasta 0.8 longitudes de cuerpo por segundo. En superficies planas y sólidas pueden alcanzar velocidades de hasta 2.7 longitudes de cuerpo por segundo, 3 veces más rápido a una frecuencia de actuación baja de aproximadamente 3 hercios. Estos robots, llamados LEAP galopantes, tienen aproximadamente 7 centímetros de largo y pesan alrededor de 45 gramos. Aquafy, Internet inalámbrico debajo del agua. Este nuevo sistema experimental, conocido como Aquafy, funciona básicamente cuando el buzo empieza enviando datos desde un dispositivo inteligente. Estos datos se transmiten como ondas de radio hasta otro dispositivo montados en los tanques del oxígeno del buzo. Una microcomputadora convertiría los datos en una serie de pulsos de luz ultra rápidos, cada pulso representado un 1 o un 0 en código binario. Esos pulsos se emitirían posteriormente hacia la superficie, utilizando un láser integrado de 520 nanómetros o una matriz de LED verdes. Los LED podrían enviar los datos a distancias relativamente cortas con poca potencia, mientras que el láser podría enviarlos más lejos, pero usaría más energía para hacerlo. Al llegar a la superficie, los pulsos de la luz serían recibidos por un fotodetector en la parte inferior de un barco y un ordenador procesaría los datos. A partir de ahí, los archivos podrían cargarse en Internet vía satélite. Yo voy de regreso a clases. Yo voy a seguir aprendiendo más. Yo voy a clase otra vez para graduarme con honores. Yo voy a seguir apoyando a mi nieto. Y yo también voy. Sí, vamos de regreso a clase con más ánimo, porque salvamos el año escolar y lo estamos haciendo muy bien. Este 7 de enero estaremos juntos de nuevo. Para seguir aprendiendo en casa y continuar nuestra educación en familia. Regresamos todos a clase de manera divertida. Y lo más importante, preservando la salud. Sin arriesgar la familia. Te esperamos. Yo voy. Yo voy. Yo también voy. Y yo también voy. Yo voy. Yo voy. Yo voy. Y yo también voy. Aprendemos en casa, preservando la salud. Ministerio de Educación. Cociente es el resultado que, en la operación aritmética de la división, se obtiene dividiendo una cantidad, dividendo, por otra, divisor. Excelente.
cociente es nuestra palabra clave. ¿Y por qué? Pues porque el tema que vamos a trabajar es la división de expresiones algebraicas. En la clase pasada vimos multiplicación de expresiones algebraicas y trabajamos bastante con ella, como nos estaba explicando Neurona. Hoy vamos a trabajar lo que es la división de expresiones algebraicas. Iniciemos de una vez. Cuando estás en casa, cuando hay diversas actividades que realizar, normalmente ustedes se distribuyen cada una de esas actividades, ¿verdad que sí? De igual manera pasa en los equipos. En los equipos se distribuyen las responsabilidades para alivianar la carga y que el trabajo sea mucho más llevadero. Eso significa que están dividiendo. Dividir es una actividad que la hacemos de manera involuntaria muchas veces. En matemática decimos que una división tiene varios elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Tú recuerdas algunos cuando estabas en cursos bajitos, ¿verdad que sí? Podríamos decir que son el dividendo, el divisor, el cociente y el residuo. Bien, veámoslo de manera gráfica. En cursos anteriores, tú tenías, por ejemplo, 20 dividido entre 5. Tú lo podías representar de esta manera, pero también lo podías representar de manera vertical, 20 entre 5. ¿Y qué tú decías? Bueno, ¿cuántas veces cabe el 20 en 5? O sea, ¿cuántos grupos de 5 yo puedo hacer con 20 elementos? ¿Qué decías? Que es 4. ¿Por qué? Porque 4 por 5 es 20. En este caso, tenemos una división exacta. ¿Quién es el dividendo? Aquí. ¿Quién es el divisor? Aquí. El cociente sería el 4 y el residuo sería el 0. No siempre te daba una división exacta, ¿verdad que sí? A veces te quedaban algunos elementos. En ese caso, la división era inexacta. Bien, cuando nosotros hacemos esto, recordamos que decimos que 20 entre 5 es a 4, porque 4 por 5 son 20. O sea, que la división es la operación inversa de la multiplicación. Eso lo tratamos en las clases anteriores, ¿lo recuerdas? Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento para nosotros trabajar con expresiones algebraicas? Pues es parecido a este procedimiento, es muy parecido. ¿Qué es lo que hacemos? Primero, aplicamos lo que le llamamos la ley de los signos o la regla de los signos. ¿Qué me dice? Bueno, pues esa regla me dice que si yo tengo dos expresiones con signos iguales, el cociente de ellos será una expresión con signo positivo. Si yo tengo dos expresiones con signos diferentes, pues el cociente de ellos será una expresión negativa. Por ejemplo, de esta manera, si tú tienes A, 2A entre A, por ejemplo, este es positivo, pues el resultado tendría que ser positivo. Sin embargo, si tú tienes 2A entre A, este es negativo y este también, el resultado también tendría que ser positivo. ¿Por qué sería positivo? Porque eso es lo que me establece la regla. Signos iguales en la división, positivos. Signos diferentes, negativos. Entonces, si 2A fuera negativo y lo dividiera entre A positivo, el resultado ahí sería negativo. Bien, de igual manera, si en el caso de que fuera A el negativo, en caso de que yo tenga 2A positivo dividido entre A negativo, pues aquí el resultado sería negativo. Bien, hasta ahí no creo que haya ninguna complejidad. Bien, también recuerdas de cursos anteriores que cuando tú tienes potencia con la misma base, tú restabas los exponentes, ¿los recuerdas? En este caso tú tendrías, de manera general x a la m sobre x a la n. Para hacerlo de manera general, ¿qué tú hacías? Bueno, paso la misma base y los exponentes los resto.
En este caso, el exponente de aquí es m y el exponente de aquí es n. Entonces, ¿a qué sería igual? A x a la m menos n. Si lo ponemos con un número o con una expresión, para verlo un poquito más fácil, sería a a la 4 sobre a la 2, pasaría la misma base y los exponentes los resto. En este caso sería 4 menos 2. Bien. Valor es la determinación posible de una magnitud o de una cantidad variable. ¿Qué te parece si nosotros vamos a jugar ahora? Me parece muy interesante. ¿Me podría explicar de qué se trata el juego? Con mucho gusto, Neurona. Te explico a ti y a todos los que están en casa. Este es el juego que tenemos aquí. Esto tú lo puedes conseguir en un juego de parchés. Recuerda que el parchés trae dos espacios, ¿verdad? Hay un lado donde trae todos los números, pero este está así bastante colorido, bastante bonito. Tengo aquí dos fichas. Cada ficha me va a representar un jugador. Neurona va a elegir una, yo voy a elegir otra. Neurona, ¿qué color tú eliges? Tengo rojo y verde. Me gustaría el rojo. Excelente, pues entonces yo sería verde. La ponemos aquí, que sería nuestro inicio, fuera del 1. Si te das cuenta, tenemos escaleritas. Cada escalerita, donde si yo voy a caminar y caigo aquí, significa que esa escalerita me va a llevar hasta el otro nivel. Aquí pasa lo mismo, me va a llevar hasta otro nivel. Sin embargo, también ves que tenemos serpientes. Las serpientes están colocadas de manera invertida, por tanto significa que si llego al 40 tendría que bajar hasta el 19. Esas son las reglas con relación al tablero. Aquí en este lado tengo un spinner o una ruleta, como tú quieras llamarle. Esto en casa tú lo puedes sustituir por un dado si te gusta, y esto me va a dar los valores que yo necesito. En mi otro lado tengo una serie de polinomios. Tengo aquí 5 polinomios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como te dije, cada una de nosotras va a representarse por un color de esto. Yo voy a girar aquí en mi ruleta, el número que me caiga, pues entonces lo voy a sustituir aquí en la variable. Voy a resolver la operación y cuando resuelva esa operación, pues voy a poder caminar aquí. Bien, intentémoslo. Neurona, ¿estás lista? Estoy lista. Perfecto, entonces yo voy a salir primero. Yo soy el verde, tú eres el rojo. Como es el verde, vamos a darle vuelta a nuestra ruleta. Tenemos el número 4. La primera ecuación que tenemos aquí, la primera expresión, perdón, es 2x. Como me salió el 4, voy a sustituir la x por el valor de 4. Por tanto, sería 2 por 4. 2 por 4, 8, ¿verdad? Quiere decir que yo voy a caminar 8 pasos. Neurona, caminé mucho, ¿te das cuenta? Ahora es el turno de Neurona. ¿Estás lista, Neurona? Estoy lista. Pues le voy a dar a la ruleta. Tienes el número 3, Neurona. En la misma expresión 2x, ¿verdad? Vas a sustituir la x por el valor de 3. ¿Y cuánto sería, Neurona? 2 por 3, 6. Exactamente, significa que tú vas a caminar hasta el número 6. Bien, ya entendiste en casa, ¿verdad? Perfecto. Hacemos la siguiente. La siguiente es 2x menos 1. El valor que tenemos lo vamos a multiplicar por 2 y luego a restarle 1. 2x menos 1. Es mi turno, le doy a la ruleta, salió 8. Tendríamos 2 por 8 que me salió en la ruleta, menos 1. 2 por 8, 16, menos 1, que sería 15. Bien, ¿qué hacemos? Pues voy a moverme 15 pasos. Tendríamos 1, 2, sigue de este lado, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sigue de este lado aquí. Bien. Perfecto, Neurona. Vamos a ver si tú me alcanzas. ¿Estás lista? Estoy lista y espero alcanzarla. La misma expresión tendríamos... Oh, te salió 8 también, Neurona.
¿Lo resuelves? 2 por 8, 16. 2 por 8, 16. Menos 1, 15. Exacto, entonces vas a caminar 15 pasos. 1, 2, 3, 4. Aquí, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quedaste delante, casi cerca de mí, neurona, a un solo paso. Vamos a la número 3. La número 3, x más 3. ¿Bien? X más 3. Lo hacemos. Oh, pero me volvió a salir el 8. Tengo 8, que es el valor de x, más 3. 8 más 3 serían 11. Significa que voy a caminar 11 pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Neurona, es tu turno y aquí terminamos, ¿verdad? Así es, profesora. Bien. Le di a la ruleta. Oh, neurona, salió 0. 0, neurona. 0 más 3 es igual a 3. Exactamente. 0 más 3 es igual a 3. Significa que tú tienes 1, 2, 3 pasos. Te gané. Llegué hasta el 33 y tú hasta el 24. La idea es llegar hasta el número 100. En casa tú lo puedes hacer así con tus familiares, con tus amigos, con las personas que están ahí dentro de tu casa. Este juego es bastante divertido. Es un juego tradicional, pero lo hemos adaptado aquí con un nivel de complejidad un poquito mayor. ¿Y qué buscamos con esto? Pues con esto estamos buscando lo que le llamamos valor numérico. Palabra clave: densidad. Según la Real Academia de la Lengua, dentro de las ciencias sociales, la densidad es el número de individuos de la misma especie que viven por unidad de superficie. De ahí viene la expresión densidad poblacional. Esta se refiere a la distribución de personas en un país o región. La misma se realiza calculando la cantidad de individuos que habitan en cada unidad de esa superficie, y esto se da a conocer en kilómetros cuadrados. Como te das cuenta, hablar de densidad es referirse al número referente al número mayor. Un ejemplo concreto para que se vaya entendiendo. Dentro de la demografía hablamos de densidad diciendo: densidad es igual a población entre superficie. Es decir, la cantidad de personas que puede haber dentro de un territorio concreto. Diciendo con esto también la capacidad de personas que pueden habitar en un lugar. Porque cuando tenemos más personas que las que pueden habitar ese lugar, pues se habla de sobrepoblación. Un ejemplo sencillo de esto, y sería lo más práctico para nosotros. Si pensamos en nuestra casa, en tu hogar, mi hogar. El hogar tiene, supongamos, 3 habitaciones. Y decimos, en cada habitación puede haber un integrante de la familia. ¿Cuántas personas pueden vivir allá? Pues serían 3. Si tenemos más de 3 personas viviendo allá, la densidad dice, esta población, supongamos que sea 5 entre 3, porque solamente pueden haber 3, dice el número es mayor. En ese sentido, la densidad poblacional supera la capacidad que tiene ese territorio para tener un grupo específico de personas habitando allí. Esto mismo ocurre con los países, una ciudad, un sector o un barrio. La delimitación geográfica dice específicamente cuántas personas pueden vivir. Y esto no solo por el hecho de que si caben o no caben, sino por la cuestión de la capacidad de vida que hay ahí dentro. Un ejemplo de esto es lo siguiente. Cuando pensamos en un barrio, cuando pensamos mejor en una ciudad, sucede lo siguiente. Tú dices, en una ciudad debe haber una escuela, un hospital, supermercado, debe haber también un centro policíaco, debe haber casas, unas canchas, un parque. Ese acondicionamiento se llama espacio geográfico, que es el lugar, el territorio adecuado para que haya vida.
Ese territorio que es adecuado para que haya vida es el que es evaluado para saber cuántas personas pueden vivir ahí dentro, cuántas personas lo pueden habitar. Y con esto damos un paso. Hablar ahora del espacio geográfico. Ya te hablé de la densidad, capacidad de personas que pueden habitar en un territorio o una superficie. Hablemos del espacio geográfico. El espacio geográfico concretamente se refiere a las condiciones de vida que hay en ese lugar para esa cantidad de personas que decide vivir allá. Por ejemplo, si tenemos en un barrio una escuela con capacidad para 200 estudiantes, pero resulta que los que estudian no son 200, sino 500, ¿qué sucede? Hay 300 estudiantes que deben ir a otro barrio y fácilmente a otra ciudad. Por lo tanto, se repiensa inmediatamente y se dice, en base a la cantidad de personas que viven en esta localidad, en base a la cantidad de estudiantes que están en este sector, pues la capacidad que tiene la escuela debe aumentarse para poder de ese modo responder a esa necesidad. Y ahí es la atención eminente del espacio geográfico, pensar en las condiciones de vida propicias para aquellos que viven en ese territorio. Igual pasa con lo siguiente, si solamente tenemos 2 empresas, supón que una de ellas sería una industria de fabricar zapatos y otra sería de servicios domésticos, y cada empresa tiene capacidad de 500 empleados, sumando la cantidad de las 2 empresas serían 1000 personas. Pero resulta que quienes necesitan trabajo son 2000 personas. ¿Qué pasa con esto? Hay una necesidad a la que se debe dar respuesta, y es que el espacio geográfico referente a la industria, al empleo, queda pequeño para la cantidad de personas que necesitan conseguir empleo. De ahí la cuestión que tú miras, que fácilmente tus padres trabajan fuera de ese sector donde viven. Incluso algunos trabajan fuera hasta de la ciudad y se trasladan diario. ¿Por qué? Porque el espacio geográfico ya no responde a esa necesidad. Y aquí la atención de que el espacio debe estar acondicionado para responder a esto. ¿Quiénes dan respuesta a esto? Los mismos ciudadanos que habitan dentro de él. El espacio geográfico se conforma por la parte natural, por la parte social y por la parte económica. Cuando te hablo de la parte natural es que en el espacio natural tenemos los árboles, el sector primario, aquellas industrias que responden a ese sector primario. En el espacio social tenemos escuela, hospitales, restaurantes, cuestiones de servicio a la población. Y estos servicios satisfacen una necesidad. Y dentro de ello está el sector económico, que responde a los empleos, como te mencioné anteriormente. Palabra clave: población. Según la RAE, es el conjunto de individuos de la misma especie que ocupan determinada área geográfica. Además, desde las ciencias sociales, específicamente la sociología, a esta se le conoce como el conjunto de los elementos sometidos a una evaluación estadística mediante muestreo. De ahí se obtienen los diversos resultados referentes a la tasa de natalidad, mortalidad, migración, entre otras. ¿Cuáles son los pasos para tú realizar esa infografía? Y luego de esto, te doy otra información para que la incluyas en esta. Por lo tanto, toma tu cuadernillo y ubícate conmigo en la página 19. En esta página inician a desglosarse cada uno de los pasos necesarios para poder realizar la infografía. Exactamente nos ubicamos en la actividad 5. Luego los pasos continúan en la página 20 y la página 21. Estos están descritos en la parte superior de cada página. Pasemos al siguiente material.
Actividad 5. Manos a la obra. Primer paso. Elegir a quién o a quiénes quieres mostrar la infografía que vas a realizar. Puedes pensar, por ejemplo, en tus docentes, en tu socio de aprendizaje, en miembros de tu familia, en algunos de tus amigos. Segundo paso. Ahora te toca tomar otra decisión, muy importante. Elegir el tema o los temas que vas a desarrollar en la infografía. Antes de hacerlo, debes decidir qué tipo de mensaje quieres transmitir mediante tu infografía. En el caso del crecimiento de la población mundial, puedes elegir, por ejemplo, entre dar a conocer la problemática, concientizar sobre esa problemática, dar tu opinión sobre ella o una combinación de las tres opciones. Tercer paso. Definir la estructura de la infografía. Esto te simplificará el proceso creativo y la búsqueda y organización de la información. Una estructura clara y ordenada contribuye a facilitar a los lectores la comprensión del mensaje que quieres compartir. Cuarto paso. Buscar la información que vas a incluir en la infografía. La búsqueda dependerá de lo que hayas definido en el segundo paso. A medida que vayas encontrando la información que requieres, transcríbela y organízala. Quinto paso. Uno de los momentos fundamentales de la creación de una infografía es el diseño. Si dispones de conexión a Internet, puedes recurrir a alguna herramienta digital. En caso contrario, puedes hacerla directamente a mano. Sexto paso. Llegó el momento de darle el formato definitivo a tu infografía. Para ello será importante que utilices una hoja nueva y empieces colocando los títulos y los textos en los sectores que habías delineado en el boceto. Intenta que la letra sea lo más clara posible y preferentemente de imprenta. Séptimo paso. Una vez que tengas la infografía terminada, puedes digitalizarla para compartirla con las personas que elegiste en el primer paso. Una de las formas de digitalizarla es tomarle una fotografía. ¿Te das cuenta? Son 7 pasos fundamentales para poder realizar tu infografía. Y esta la vas a realizar tomando en consideración el contenido que has visto, no solamente en esta clase, sino las clases anteriores. Cuestión que te conviertas en un técnico, en un personaje que puedas difundir esa información con creatividad para que los demás conozcan eso que tú has conocido. Y hablando de conocer, vamos ahora a enseñarte a ubicar una página esencial que te muestra mucho contenido de nuestra nación referente a este tema de la población. Esta página es la siguiente. Si tienes en casa un teléfono inteligente, una tablet, una PC, libremente puedes acceder a ella y utilizar la información que se encuentra en la misma. Acompáñame a ver esta página. Lo primero que realizas es abrir el navegador de tu preferencia. Una vez abre ese navegador, digitas en la parte superior one.gov.do, one.gov.do, y ahí te abre Oficina Nacional de Estadística. En esta tienes diversas pestañas. Dicen sobre nosotros, servicios, estadísticas, recursos automatizados, publicaciones, noticias, Sistema Estadístico Nacional, transparencia y foro. Si ubicas tu cursor o haces clic en estadística, podrás ver todo el contenido que te ofrecen, censo, encuestas, provincias. Pero también, si ubicas el de publicaciones, podrás notar la gran cantidad de información que te ofrecen que será muy útil para realizar tu infografía.
Tienen datos precisos sobre diversas provincias de nuestra gran República Dominicana. Aquí tienes información más que suficiente para incluirla en tu infografía. Cuestión que esta sea una actividad dinámica, una actividad interesante que te posibilite a ti la realización de ¿qué? De lograr difundir este mensaje, de lograr difundir este material. A sabiendas de lo siguiente, el crecimiento poblacional es elemental a la par con ¿qué? Con la capacidad que tiene cada país, nación o región de dar respuesta a la cantidad de personas que habitan en su lugar. Después de haber resumido todas las clases de esta semana, practica, practica y practica. Esto te garantizará la experiencia. Asegúrate de entender todo lo que has escrito. De no ser así, recurre a tu profesor titular que está en la escuela para que te apoye y te explique nueva vez. Recuerda, si te involucras, no lo olvidas. Hasta la próxima.